empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero y les doy una muy especial bienvenida a nuestra Comunidad Nacional del Conocimiento en Salud Psicosocial Positivamente Saludable, con la temática titulada Depresión y Ansiedad, los trastornos más diagnosticados en 2022 y 2023. ¿Qué está sucediendo? Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Dayana Carolina Lago Felipe. Ella es psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo, magíster en gestión humana y desarrollo organizacional. Doctora Dayana, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días para todos, bienvenidos ya a nuestro penúltimo tema para terminar nuestra línea educativa de este año en salud psicosocial. Hoy vamos a estar hablando sobre la depresión y la ansiedad y cómo desde el ámbito laboral podemos ayudar a gestionar y a prevenir los síntomas, sobre todo de estas patologías y que pues se puedan generar de origen laboral. Vamos entonces a estar hoy revisando aspectos importantes como los criterios diagnósticos, un poco qué es lo que nos dice el contexto laboral hoy para que esto esté sucediendo y en ese sentido, pues también qué podemos hacer, ¿listo? Entonces vamos a tener esos enfoques en el día de hoy. Lo importante es que ustedes puedan entender también la diferencia entre ansiedad y depresión y también en qué momento se presentan juntas, si esto puede pasar, si se pueden dar de alguna forma acompañadas o en comorbilidad. Y eso es con lo que quiero que se lleven para que puedan tener ya dentro de sus planes de trabajo pues estos mecanismos de prevención de ansiedad y depresión en el entorno laboral. Bien, ya pues nuestro último tema será entonces sueño y salud mental, cerrando este año con esta temática que veremos en el próximo encuentro. ¿Listo? Bien, para arrancar vamos a iniciar con nuestro sondeo. Recuerden que todos los eventos web tienen una evaluación que nos permite, sobre todo a nosotros, saber con qué apropiación de contenido terminan después de la acción educativa. Entonces vamos a arrancar y posteriormente al final de nuestra sesión volveremos a evaluar para poder ver esa diferencia. Muchas gracias, doctora Dayana. Así es, vamos a dar inicio a nuestro sondeo inicial. Les recuerdo a todos nuestros participantes, el sondeo se realiza 2 veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes a este evento web y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo del mismo. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. En la ansiedad predomina el miedo, la angustia y el estado de alerta. Sin embargo, en la depresión prevalece es la tristeza.
A, falso, B, verdadero. Tendremos 15 segundos para responder la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, falso, 15%, B, verdadero, 85%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Las personas con depresión suelen perder la capacidad para disfrutar en la ansiedad, ¿no? A, falso, B, verdadero. Tendremos 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, falso, 46%, B, verdadero, 54%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. La depresión se caracteriza por la ausencia de iniciativa y de ganas por hacer las cosas. En la ansiedad sucede lo contrario. A, falso, B, verdadero. Tendremos 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, falso, 30%, B, verdadero, 70%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, damos el paso a nuestra experta, la doctora Dayana. Muy bien, entonces vamos a retomar nuestro tema de hoy. Iniciando, esperen que no puedo, ya está acá, listo, ahora sí me están viendo. Iniciando entonces con la revisión de los conceptos. Entonces, bueno, recuerden que todos nuestros espacios educativos tienen una importante misión y es poderles dar a ustedes cada vez más herramientas para que puedan hacer sus entornos laborales mucho más saludables y equilibrados. Entonces, nuestro objetivo general de hoy es poder estudiar la ansiedad y la depresión como patologías que deben gestionarse en el entorno laboral, porque a veces consideramos que al ser patologías de vigilancia, perdón, acá un segundo. Al ser en ocasiones patologías que parecen ser de vigilancia, creemos que solamente tenemos que atenderlas cuando se nos presentan casos. Y olvidamos un poco de lado que todos estamos expuestos a desarrollar este tipo de patologías y al igual que el estrés, pues se vuelve una de las necesidades prioritarias dentro de la prevención psicosocial. La ansiedad y la depresión como patologías sí requieren una vigilancia, pero también es cierto que dentro de los hábitos de promoción de la salud mental, siempre deberíamos tener en cuenta cuáles son esos hábitos y esos comportamientos seguros que nos van a ayudar a protegernos de desarrollar ansiedad y depresión, sobre todo por origen laboral. Además que pues al ser uno de los trastornos, como bien dice el título, más diagnosticados en los últimos años, pues se vuelve también probable, bastante probable, que en sus entornos laborales ya haya gente que tenga este diagnóstico, o bien sea de origen común o de origen laboral. Por esa razón, pues sí o sí es importante que ustedes comiencen a generar estos planes de trabajo en relación a la ansiedad y la depresión y revisar las estadísticas, quienes en su compañía hoy en día pueden estar teniendo síntomas relacionados con la ansiedad y la depresión, quienes ya pueden tener indicadores de ausentismo relacionados con la ansiedad y la depresión, y de esa forma pues poder hacer una gestión proactiva y no esperar a que tengamos algún caso que pueda estar ya siendo de origen laboral y que pueda perjudicar pues también, aparte de nuestras estadísticas, pues también el bienestar de estos colaboradores que lo pueden estar sufriendo. En ese sentido, entonces, pues deben gestionarse dentro del entorno laboral. ¿Listo? Son dos patologías que sí o sí deben gestionarse dentro del entorno laboral hoy por hoy, porque así como el estrés, pues todos estamos expuestos y es la verdad pues de los más comunes que hay hoy en día. Entonces para eso pues vamos a revisar un poquito en cifras, vamos a revisar también los criterios tanto para ansiedad como para depresión y un camino que nos ayude a hacer prevención y vigilancia. ¿Listo? Esto es nuestro croquis de hoy. Bien, entonces, esta es una frase que habíamos ya revisado en otro espacio web que nos hablaba de los desafíos
que tiene hoy en día la gestión psicosocial. Los invito, si no pudieron acompañarnos en su momento, a que puedan revisarlo en Posipedia. De hecho, hoy vamos a ver algunas diapositivas que estaban en ese evento web porque pues tiene todo que ver con el contexto. En ese momento nosotros revisábamos y decíamos, bueno, ¿cuáles son los retos que hoy tenemos a nivel de salud psicosocial? Y parte de lo que nos dimos cuenta o lo que llegamos como a las conclusiones de ese evento web era que en efecto, pues el trabajo, si bien tiene características positivas que ayudan a la realización personal, a la satisfacción de las personas, hoy en día está también implicando unos retos muy grandes a nivel de tecnologías de la información, a nivel de humanización del trabajo, a nivel de ciertos panoramas que han empezado a emerger como unas nuevas prácticas de trabajo y nuevas culturas organizacionales que pueden estar haciendo que los factores psicosociales como los conocíamos pues estén cambiando y estén convirtiéndose hoy en día en necesidades nuevas, diferentes a como las veníamos trabajando, ¿sí? Por ejemplo, en ese momento, hace unos 20 años atrás, no hablábamos, es más, yo creo que hace 10 años menos, yo creo que antes de la pandemia, no hablábamos de la desconexión laboral. Hoy en día sabemos que es una necesidad y es imperativo poder hablar o mejor dicho, poder no, es la responsabilidad que ya hoy tenemos, que ya hemos asumido, hablar de desconexión laboral, ¿sí? Entonces, así como vienen cambiando las condiciones de trabajo y las formas, las dinámicas de trabajo, pues también vienen cambiando los factores psicosociales. Eso hace no necesariamente que tengamos más ansiedad o depresión por esas condiciones, pero sí está haciendo que estas patologías sean más diagnosticadas, puede ser porque también hemos incrementado la conciencia de la salud mental en el trabajo. Eso nos ha hecho más sensibles a darnos cuenta y como usuarios pues de los sistemas de salud buscamos más atención, nos hemos ido diagnosticando, ¿verdad? Cuando hace 20 años, pues mucha gente que podía estar teniendo estas patologías, pues pasaba desapercibida porque no buscaban atención y no eran diagnosticadas y simplemente se atribuían a que eran características de la personalidad, a menos que fueran ya casos supremamente invasivos en la vida diaria que estuvieran perjudicando su capacidad de funcionar. En esos casos, pues sí, ya era un trastorno que sí o sí era diagnosticado clínicamente, pero ustedes saben que no es lo común. Ahora, eso también ha ido cambiando. Entonces, tanto las condiciones de trabajo han ido cambiando como nuestra sensibilidad y nuestra conciencia hacia la salud mental. Ambas cosas hacen que hoy en día tengamos más cifras y más diagnósticos que antes, entendiendo también el contexto social, político y económico en el que vivimos, que a su vez también está afectando ese entorno laboral con los factores extralaborales en los que estamos. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, pues son muchos elementos que obviamente desde nuestro rol es muy difícil que podamos tenerlos todos cubiertos y decir, claro, a las familias les genera ansiedad la situación económica del grupo familiar. Pero dentro de la compañía también la imposibilidad de desconectarse a las horas adecuadas para tener su equilibrio entre su vida personal y su vida laboral. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a trabajar o qué podemos hacer? Se nos queda un poco corto poder intervenir situación económica del grupo familiar, ¿verdad? Y tendemos a concentrarnos más en los intralaborales, que puede ser el equilibrio entre vida y trabajo. Sin embargo, pues no significa que no podamos hacer cosas en ambos lados, entonces nos toca ya es empezar a ver qué otros mecanismos, qué otras ayudas y qué otros apoyos, y ahí también podemos remitirnos al webinar que tuvimos sobre factores extralaborales, para que podamos entonces revisar qué estrategias se pueden aplicar para intervenir esos factores de contexto. Al final, tanto la ansiedad como la depresión pues son patologías que si bien pueden ser calificadas de origen laboral, va a ser muy difícil que podamos desligarlas del contexto del entorno personal, ¿sí? Porque pues al final los hábitos que tenemos en nuestra vida van a permear tanto el entorno laboral como el entorno personal. Así que si no uno deriva en el otro, pues sí afecta
al otro. Entonces, eso es en parte lo que puede estar sucediendo. O sea, todos estos cambios están haciendo que la salud mental hoy pues sea bastante cuestionada en términos de ansiedad y depresión y que esté 100% relacionado con nuestros hábitos de vida y por lo tanto dentro de hábitos de vida pues entra todos los hábitos que tenemos a nivel laboral. Entonces, de aquí solamente, bueno, todo es importante, pero rescatar que 300 millones de personas hoy en día viven con ansiedad y 280 con depresión a nivel mundial. Estas son cifras, lo van a encontrar en la bibliografía, son cifras de 2022, ¿listo? 15% de los trabajadores ya han tenido un desorden mental desde que comenzó la pandemia, desde finales de 2019. Y otro tema muy importante, los recursos, si ustedes se ponen a revisar las cifras, que están impactando mayormente la salud mental, los recursos públicos que invierte el mundo en salud mental, están recayendo en un 50% en las prácticas laborales. Es decir, hay un 50% de ese rubro que se está gastando por una mala gestión o por una falta más bien de gestión en el entorno laboral de este tipo de patologías. Si nosotros entonces, todos a nivel mundial, nos pusiéramos de acuerdo, Francia, España, Chile, Colombia, Estados Unidos, etcétera, nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, ¿qué medidas de prevención estamos haciendo en relación a la ansiedad y la depresión? Y que son los dos más diagnosticados, y otras patologías que pueden estar allí acompañando, para nosotros poder prevenir efectivamente y evitar o disminuir que existan estos eventos adversos de origen laboral bajo estas patologías de salud mental, tendríamos un incremento en el 50% del gasto de salud mental libre para poder dedicar a otras patologías de origen común que pueden incluso pues, ser de difícil prevención, que pueden tener un origen genético, que pueden tener un origen diferente al origen laboral que sabemos es completamente susceptible de prevención. Así que ese 50% pues hay que cuidarlo. O sea, realmente nosotros tenemos una responsabilidad allí grande, no solamente con nuestros trabajadores, sino a nivel país, a nivel región, en trabajar estas cifras para poder disminuir el impacto social que tiene estas patologías en la población. Y acuérdense que, pues si nosotros, si bien no podemos prevenir posiblemente un trastorno afectivo bipolar que viene con otros orígenes y una carga también genética, sí podemos prevenir un trastorno de ansiedad generalizada derivada de condiciones extremas de trabajo y de estrés en el entorno laboral, ¿sí? Entonces, hay una responsabilidad directa en aquello que se puede prevenir para evitarlo, ¿sí? Lo que podemos evitar, pues gestionémoslo para evitarlo. Entonces, ese es el llamado a que estén hoy acá. Realmente el webinar de hoy, pues además de darles a ustedes bases para que lo puedan trabajar, también es un llamado a la conciencia de la tarea que nosotros tenemos, que en verdad no se trata solamente de cumplir con hacer estos eventos para que ustedes pues tengan la información necesaria para poder construir sus planes a nivel organizacional, sino que se trata también de generar esa conciencia para que podamos nosotros empezar a ver esto con un nivel de importancia diferente, que esto realmente no solamente nos impacta a nosotros, los que estamos acá reunidos hoy, o en sus organizaciones, a las 3 o 4 personas que puedan tener este diagnóstico. Nos está impactando a nivel país, nos está impactando a nivel mundial, nos está impactando, o sea, cada granito de arena está impactando y está haciendo una playa, un universo, ¿verdad? Muy grande de eventos adversos que no estamos gestionando correctamente y que podríamos estar haciéndolo mucho mejor. Entonces, eso es algo que pues quería dejarles con estas cifras. Hablemos entonces un poco de qué es la ansiedad y qué es la depresión. Les traigo 2 videos para que ustedes puedan consultarlos. Son 2 videos educativos en relación a la ansiedad y la depresión, ya como ocurre a nivel biológico.
para que si quieren ampliar la información los puedan ir, los puedan consultar. Son un poquito largos, por eso pues no hacen parte de nuestro evento de hoy, pero sí hacen parte de la bibliografía para que ustedes puedan continuar ampliando estos temas y llevándolo a un nivel mayor de conocimiento. La ansiedad es entonces, pues es un estado emocional displacentero. Ustedes dirán, bueno, pues claro, al ser un trastorno es una enfermedad, ¿verdad? Entonces es displacentero y pues resulta que no todos los trastornos psiquiátricos o psicológicos tienen una sensación displacentera, ¿sí? En ocasiones, pues hay muchas condiciones, ideas, tipos de ideas que no son displacenteras, sino por el contrario son bastante placenteras para quien las vive, como la megalomanía, que es esa sensación de que todo lo puedo, soy muy grande, tengo, mejor dicho, todas las capacidades para enfrentarme al mundo y salir bien librado de cualquier cosa. Esa megalomanía, pues normalmente a la gente le gusta sentirse grande, superhéroe, ¿sí? Y pues no es displacentero. Eso es como para ponerles un ejemplo de por qué es importante aclarar que la ansiedad es displacentera. Entonces, la ansiedad genera en la persona una sensación de disgusto, como de incomodidad, que no se sintoniza con lo que la persona quiere, lo que la persona está buscando en ese momento, por lo tanto, pues es displacentera. Y se acompaña tanto de cambios a nivel somático como a nivel psicológico. Vamos a tener alterado el pensamiento, vamos a tener alterados nuestro comportamiento y vamos a tener alterados nuestras sensaciones, nuestros sentidos, la sensopercepción del entorno y nuestros síntomas físicos como el ritmo cardíaco, nuestros síntomas gástricos, entre otros. Estos síntomas o estos cambios de alguna forma van a generar o se presentan en principio como una respuesta adaptativa, igual que el estrés, para de alguna forma, sí, digamos que sobrellevar situaciones que en principio parecieran representar peligro para la persona. Ahora, el problema con la ansiedad es que puede estar y suele estar desviado un poco, como la percepción de esos eventos pueden estar un poco desviados de la realidad. Incluso el estímulo puede no estar presente del todo, puede ser simplemente pensamiento, lo que desencadena esta reacción y este nivel de alerta en el que la persona entra a necesidad pues de huir o de tratar de salir bien librado de una situación potencialmente peligrosa. Pero el tema pues es que el cuerpo no lo sabe, ¿sí? Entonces entramos en esa dinámica de qué es solo pensamiento, qué es anticipación, qué es hiperreflexividad o qué es realmente ya sobre una base real, pues qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está siendo real en el momento. Sucede mucho con las personas que tienen ansiedad que el mismo entorno comienza de alguna forma a disminuir esos estados de ansiedad o esas recaídas, esos síntomas que comienzan a presentarse y empiezan a decir, bueno, no es tan grave o no está pasando nada, mira, date cuenta, escríbelo para que te des cuenta que no está pasando nada, porque no estamos entendiendo que detrás de esto hay una reacción a nivel del sistema nervioso central, a nivel de pensamiento, que hace que el cuerpo pues realmente esté viviendo o esté experimentando una serie de síntomas que no se solucionan solamente con pensar o decir, piensa algo bonito, piensa en algo diferente, o trata de hacer yoga, o trata de desconectarte, como podría pasar cuando uno está viviendo un estrés importante. Con el estrés es un poco más fácil desactivar la respuesta psicoemocional. La respiración ayuda mucho, tenemos como ciertos mecanismos que en el momento nos ayudan a desactivar. En la ansiedad puede ser un poco más complicado, sobre todo dependiendo del nivel de severidad del evento ansioso en el que está atravesando la persona. Así que es importante que entendamos que la ansiedad pues no es algo sencillo, no es simplemente preocupación, por lo cual también es una invitación que les hago a que no usemos a la ligera esta palabra, porque tendemos también a decir, no, es que estoy como ansioso. Ya la ansiedad se nos volvió una emoción.
para describir pues cualquier estado como de agitación o de nerviosismo en el que podamos estar. Y estamos hablando que los trastornos de ansiedad son realmente trastornos, es decir, son alteraciones de nuestro estado psicológico que afectan sin duda alguna nuestra capacidad de responder funcionalmente a las situaciones de la vida. Así que no es para cogerlo a la ligera, igual que la palabra depresión, que también lo hemos ido asumiendo, es como estoy depre, tengo la depre, estoy en una depresión tenaz. Hay que ser mucho más regulados y conscientes de la fuerza y de la severidad que tienen estas dos palabras y comenzar a usarlas pues como lo que son, ¿sí? En ese sentido, pues la ansiedad entonces es un trastorno que realmente puede afectar o afecta sin duda alguna la capacidad de funcionar. Es paralizante, genera bloqueos a la hora de tomar decisiones, genera bloqueos a la hora de vivir, a la hora de funcionar. Realmente los trastornos de ansiedad son altamente incapacitantes, claro, sin un manejo adecuado, sin una psicoterapia, sin un tratamiento farmacológico adecuado, pero pueden llegar a ser bastante incapacitantes. ¿Listo? Eso es algo que no podemos olvidar. ¿Cómo saber o cuáles son esos criterios diagnósticos? El primero es que todos vamos a sentir preocupación en algún momento de nuestra vida, el nerviosismo, esa sensación, lo que comúnmente nosotros llamamos ansiedad, esa emoción natural de sentir angustia por algo, de anticiparse a un examen, anticiparse a una situación, a una presentación importante, a la entrega de un informe, de un reporte. Eso nos va a generar esa ansiedad, entre comillas. Ahora, la preocupación debe ser controlable, o sea, tenemos que tener esa capacidad de controlar esa preocupación, ¿sí? De saber que por más que pase pues el peor desenlace de esa situación posible, pues vamos a estar bien, no está en riesgo nuestra vida, nuestra posición en la sociedad, nuestra capacidad de seguir adelante, vamos a tener otras opciones. Cuando tenemos la capacidad de hacer esos análisis y la preocupación es controlable y podemos ocupar nuestra mente en hacerlo lo mejor posible, estudiar para salir adelante con el evento, digamos, de alguna forma, esa preocupación es natural, es un estrés natural, adecuado, que necesitamos para poder salir adelante con la situación. En la ansiedad no hay esa capacidad de controlar. Primero, el evento se desborda, digamos, de acuerdo a la realidad, la expresión de la emoción. Sí, es decir, hay una situación real, igualmente puede ser el examen, pero la dimensión de las consecuencias de lo que puede pasar se sobredimensionan a la realidad y se pueden volver amenazantes para el individuo a un nivel tal que la preocupación, el miedo, la angustia existencial se vuelve muy difícil de controlar, se vuelve paralizante y hace que la persona pues no pueda utilizar sus recursos para responder a la situación, ¿sí? Eso es lo que significa el primer punto. Entonces, y además, pues cuando sobre todo las preocupaciones suceden por estímulos que pues no son reales o no están, que ese es el otro evento dentro de la ansiedad. En el caso de la ansiedad generalizada, por ejemplo, que suele suceder mucho con los cambios, la dificultad de adaptación, los trastornos de adaptación, que también hacen parte de los trastornos de ansiedad, que también suceden con los cambios, pues en el caso de y derivados del estrés, son de hecho de los dos más comunes que suceden en el entorno laboral y el mixto con ansiedad y depresión. Entonces, en esos casos, normalmente pues es una preocupación sobredimensionada a estímulos, a preocupaciones, a anticipaciones dentro del entorno laboral por una historia, porque hemos ido aprendiendo con un estrés bastante desbordado y poco funcional, hemos ido aprendiendo que pues las consecuencias no siempre son las mejores, no siempre son fáciles de manejar, no siempre las podemos prevenir. Y entonces la preocupación allí se vuelve difícil de controlar, pero pues digamos que suele tener esa base real. Ahora, si sigue evolucionando y seguimos avanzando en niveles de severidad de la ansiedad ya de origen laboral,
podemos llegar a tener esas preocupaciones sin necesariamente, pues, o solo con recordar o con imaginar situaciones laborales que no han pasado o que ya no están pasando, pero que generan igual el mismo impacto a nivel cognitivo con la ansiedad. Entonces ya incluso evitamos cualquier situación parecida a aquella que en su momento comenzó a desencadenar estos eventos y estas respuestas emocionales. El segundo punto es que la ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los 6 síntomas siguientes. Inquietud o sensación de estar atrapado con los nervios de punta. Inquietud es angustia. Estar fácilmente fatigados, esto es muy común, o sea, el cansancio que sienten las personas que tienen ansiedad es alto porque el gasto energético que implica la ansiedad, ustedes pueden ver una persona absolutamente tranquila en su puesto de trabajo, pero que toda la hiperactividad la está teniendo a nivel interno, en pensamiento. Y esa hiperactividad genera también un gasto energético fuerte y hace que la fatiga llegue mucho más rápido que en una persona pues, que no tiene esta respuesta ansiosa. Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco precisamente por estar con esa hiperactividad en pensamiento y sobre todo por no poder tampoco controlar la preocupación, que es referencia al punto 1. La irritabilidad viene también desligada por la dificultad para controlar la situación, por la fatiga, por la imposibilidad de tomar decisiones, por el bloqueo en la gestión emocional. Entonces se genera, puede ser irritabilidad o puede ser otro tipo de expresiones emocionales, pero pues normalmente dentro de los criterios diagnósticos está el más relacionado, es irritabilidad. La tensión muscular también es bastante usual debido a toda la respuesta fisiológica que tiene la ansiedad y los problemas o las dificultades para conciliar o mantener el sueño. Podemos incluso conciliar el sueño y mantenerlo, pero puede despertarnos mucho antes de la hora que usualmente nos hubiéramos despertado. Y eso también es parte de esas alteraciones de sueño o esas parasomnias que solemos experimentar con la ansiedad. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente significativo, es decir, tu cuerpo se va a ver deteriorado. Puedes empezar a ver en el rostro expresiones de deterioro, de desmejora, pero también se va a ver deteriorada tu capacidad de funcionar a nivel social. Las habilidades sociales se van a ver deterioradas, no tanto porque pierdas la capacidad de hacerlo, sino porque tiendes a caer en aislamiento, a evitar estar expuesto a situaciones sociales. La fatiga que genera la ansiedad hace también que sea más difícil asumir esas situaciones sociales. En el caso de lo laboral y todas las áreas de funcionamiento como las áreas de estudio, disciplinas deportivas, todas estas de alguna forma prácticas que suelen ser responsabilidades que adquirimos y que muchas veces están relacionadas con nuestros gustos personales, comienzan también a verse afectadas y empezamos a evitar. Nuestra mente está enfocada en el estímulo que está generando la ansiedad o en la sensación de. En el caso, hay ciertos tipos de ansiedades que, por ejemplo, los ataques de pánico y este otro tipo de eventos que pueden no estar relacionados con un estímulo específico, como en el caso de la ansiedad generalizada derivada de origen laboral, tienden también a generar pues estos malestares clínicamente significativos que afectan la funcionalidad del individuo, pero no necesariamente pues con una causa probable o fácil de prevenir. Simplemente hay que estudiar cómo comienza el cuadro y tan pronto identifiquemos que empezamos a entrar, digamos, en ese patrón de comportamiento, pues ahí es donde tenemos que comenzar a intervenir y empezar a analizar, pues, qué es lo que lo puede estar generando. En el caso de lo laboral, del origen laboral, tiende a estar o está linkeado a las condiciones de trabajo, de organización del trabajo. Por lo tanto, pues, es más fácil de prevenir. Les estoy poniendo los dos escenarios para que vean, ¿se acuerdan hace 5 minutos que les dije
lo importante y la responsabilidad que tenemos nosotros de que ese 50% de inversión en salud mental, pues esté en nuestras manos porque se puede prevenir, a eso es a lo que me refiero. Acá se puede trabajar, se puede entrar a analizar qué es lo que le está generando en términos laborales y entrar a trabajar con las condiciones que están generando estos trastornos de ansiedad para cambiarlas, para modificarlas y para ayudar a la persona a recuperar su trastorno clínico y que pueda volver a ser funcional. El cuarto punto nos dice que la alteración no se puede atribuir a efectos fisiológicos, ¿verdad? Pues porque obviamente las sustancias psicoactivas tienden a generar o a simular síntomas de la ansiedad y pues no necesariamente significa que hay un trastorno de ansiedad. Y la alteración no se explica por otro trastorno mental, porque pues hay condiciones que generan ansiedad, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, una esquizofrenia, ¿sí? Son trastornos que pues, pueden venir acompañados de cuadros de ansiedad, pero pues están explicados por ese otro trastorno mental. En el caso del trastorno de ansiedad, pues no está explicado por ningún otro trastorno. En el caso de origen laboral, pues tiene su origen en las condiciones de trabajo y no están tampoco vinculados con el consumo de sustancias psicoactivas para entender la ansiedad como tal. Para entender la depresión, entonces, la depresión también es una enfermedad, también es displacentera. Sus síntomas, si bien la ansiedad nos habla de agitación y de pensamiento acelerado, de bastante actividad, en el caso de la depresión hablamos de tristeza profunda y prolongada. Tristeza profunda podemos sentir todos. Ahora, ¿qué tanto dura en el tiempo y qué tanto? La pregunta siempre es, ¿qué tanto nos está afectando nuestra capacidad de ser funcionales en nuestras diferentes áreas de desarrollo en la vida para saber si hay motivos o no para consultar por un posible trastorno clínico? Si estamos pasando por un duelo y podemos estar sintiendo tristeza profunda, puede parecer prolongada porque el duelo, ustedes saben, no tiene como un tiempo específico en el que se termina para decir, no, es que duró más de un año, entonces hay un problema. Pero pues está ligado a ese estado emocional por el que estamos pasando. En el caso de la depresión, no necesariamente se presenta por un tema como un duelo, aunque un duelo patológico puede derivar en una depresión clínica. Pero, ¿qué tanto está afectando entonces esa capacidad de funcionar? ¿Qué tanto está afectando que la persona pueda ser exitosa en diferentes áreas de su vida? ¿Y qué tan largo, qué tanto tiempo lo ha experimentado? ¿Listo? ¿Qué criterios tenemos entonces? Acuérdense que aquí el tiempo es importante, entonces lo que debemos tener en cuenta es que esto se dé por lo menos por un periodo de 2 semanas y que afecte gran parte del día, la mayor parte del día. Hay una marcada disminución del interés o de aquellas actividades que antes eran placenteras, que eso se conoce como anedonia. En la ansiedad también, esto es una de las preguntas, pero es diferente, porque en la ansiedad suele darse ese desinterés, es por lo paralizante que puede llegar a ser la preocupación y por la necesidad de aislarnos por toda la reacción en cadena emocional que tiene la ansiedad. En el caso de la depresión es porque simplemente no se genera la motivación, no existe el interés. En la ansiedad puede estar el interés, pero lo acompaña la parálisis de hacer las cosas por la angustia, por el pensamiento hiperreflexivo, por la anticipación constante, por la imposibilidad de controlar la preocupación. Entonces, de alguna forma, pues se parece, en las dos se van a ver afectadas esa capacidad de dedicar tiempo a esas actividades que antes nos gustaban y nos llenaban de placer, pero por raíces diferentes. En la depresión vamos a ver un aumento o una pérdida significativa de peso, en la ansiedad también.
Tanto la ansiedad como la depresión puede variar de acuerdo a cómo se dé en la persona, pero en ambas, pues, la alimentación se va a ver afectada. El insomnio es igual que en la ansiedad, o nos da por insomnio y por dificultad para conciliar el sueño, o otro trastorno del sueño del que no solemos hablar mucho, pero que también es bastante incapacitante, que es la hipersomnia. Y es esa necesidad de estar desconectados, de estar todo el tiempo durmiendo, de no sentir energía, de no sentir la capacidad para enfrentarnos a actividades tan básicas como lavarnos los dientes o levantarnos a bañar. La agitación o el retardo psicomotor que podemos ver en otros está tan presente en la depresión como en la ansiedad. Ambas pueden verse de igual forma. Puedes ver a una persona que casi no se mueve, que su movimiento es muy lento, que no se concentra, o una persona que todo el tiempo está en agitación. La fatiga o la pérdida de energía está también presente en las dos. Y los sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva o inapropiada también se presentan. La capacidad disminuida para pensar o concentrarse o la indecisión también se presenta. Y los pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. En el caso de la ansiedad es precisamente por la preocupación de la consecuencia del momento, de la situación en la que estamos involucrados. El desenlace puede ser esos pensamientos de algo me va a pasar, algo malo va a pasar. En el caso de la depresión, podría llegar a tratarse de pensamientos en relación a cómo sería mi vida si terminara o qué pasaría si, ¿sí? Que puede ser diferente en el plano, digamos, específico de una ideación suicida. Sin embargo, regálenme un segundo. En el caso entonces de la diferencia entre ambas, recuerden que acá en el caso de la depresión lo importante es el tiempo en que el estado de ánimo depresivo o la pérdida de interés está presente. En el caso de la ansiedad lo vamos a ver más relacionado con la preocupación, en el caso de la depresión lo vamos a ver más relacionado con la desactivación o con la necesidad de aislamiento de la persona en términos de estado de ánimo disminuido. ¿Listo? Pero ambas pues comparten bastantes similitudes. ¿Cuál es entonces la diferencia entre la ansiedad y la depresión? En cuanto al estado de ánimo, predomina en la ansiedad el miedo y la angustia y el estado de alerta. En la depresión, lo que predomina es la tristeza y la evasión, ¿sí? En el caso de tiempo, las personas con ansiedad están constantemente preocupados, están anticipando, están pensando en lo que puede pasar, algo va a pasar, algo va a llegar, no me va a ir bien, yo ya no puedo con esto definitivamente, este sí es el momento. En el caso de la depresión, vamos a estar sumidos en situaciones que ya pasaron, en recuerdos, en situaciones que no necesariamente somos conscientes de ellas, pero que en el pasado pudieron haber afectado y que ahora estamos viendo pues esa pérdida de interés y esa tristeza profunda por eso vivido. Vamos a ver una subvaloración de nuestros autoesquemas. En la depresión, sobre todo, vamos a ver esa necesidad de autocriticarnos, cuestionarnos, de no sentirnos capaces, de no sentir que podemos, de no sentir que valga la pena. Eso en cuanto al tiempo. En la capacidad para disfrutar, como les decía entonces, las personas con depresión suelen perder la capacidad para disfrutar. Pero en el caso de la ansiedad, si bien no se pierde la capacidad para disfrutar, sí suele generarse bloqueo por esa misma necesidad o ese mismo estado de alerta y esa misma angustia que estamos experimentando. En la ansiedad podemos tener esos momentos, esos paréntesis, momentos de escape en ciertas actividades que generan un placer en la persona a un nivel en que logra recuperar esa sensación de control sobre la situación y disminuir ese estado de alerta.
que en la depresión puede ser más difícil de conseguir. Sin embargo, ambas de alguna forma afectan la capacidad de disfrutar de las actividades que en algún momento pues fueron placenteras. ¿Listo? Los tipos de preocupaciones en las personas con ansiedad se caracterizan por ser de preocupación constante, hiperreflexivas, es decir, que reflexionamos más de lo que deberíamos sobre esas situaciones. Suelen ser pensamientos intrusivos, por eso a veces puede estar relacionado con trastornos obsesivos compulsivos. Suelen ser pensamientos negativos, ¿verdad? Y sin embargo, en la depresión lo que estamos viendo es que los sentimientos o los pensamientos están enfocados en emociones negativas y en pensamientos negativos hacia nosotros mismos. Acuérdense que les decía hace un momento, tendemos a ver afectados nuestros autoesquemas y en el caso de la depresión tendemos a ser mucho más autocríticos, de pensamientos negativos hacia nosotros, de darnos más palo, como dice vulgarmente en nuestra jerga común. En la depresión suele ser así, ¿sí? Hay una sensación constante de melancolía, hay una pérdida de motivación y las preocupaciones siempre están en relación a nosotros. ¿Para qué la gente igual no quiere estar conmigo? ¿Quién querría estar conmigo? Son pensamientos que también pueden ser bastante intrusivos, son displacenteros, recuerden la definición del principio, y pues generan ese bloqueo por disfrutar pues de actividades sociales o actividades en otras de sus áreas de desarrollo. El grado de motivación y de activación, ambos afectan la capacidad o la ausencia de iniciativa. En ambos, eso se conoce como abulia. En ambos está presente de alguna forma, pero está más presente en la depresión que en la ansiedad, porque en la ansiedad a veces nosotros en ansiedad no se experimenta abulia, pero sí solemos ver nosotros en la gente ansiosa, pues que si bien hay activación y hay necesidad por de pronto estar haciendo varias cosas, el comportamiento puede ser desorganizado y sí pueden generar un bloqueo a pesar de ese estado de hiperactivación, incluso por tener esa cantidad de pensamientos, esa cantidad de emociones sin procesar, esa dificultad para regular y para controlar las preocupaciones, puede estar haciendo que se genere un bloqueo a la hora de iniciar actividades. Por ejemplo, de terminar un trabajo pendiente o sobre todo cuando implican relación con los estímulos que están generando el cuadro ansioso. En el apetito, como les decía, en ambos está tanto en activación como en disminución. ¿Se puede sentir ambos al mismo tiempo? Sí. Entonces les voy a leer esta cita del doctor Leopoldo Rendón, que lo van a encontrar también en la bibliografía. La depresión y los trastornos de ansiedad pueden diagnosticarse de manera simultánea. En general, el tener uno no excluye el otro. Incluso en el manual diagnóstico de la Asociación Americana de Psicología, en su versión más reciente, manifiesta que en el caso del trastorno depresivo existe un subtipo denominado trastorno depresivo con ansiedad, en el cual la persona, además de cumplir con los criterios diagnósticos del trastorno depresivo, también presenta por lo menos 2 síntomas de ansiedad, como sentirse nervioso o tenso, estar más inquieto de lo habitual, tener dificultad para concentrarse debido a las preocupaciones o miedo a que algo terrible pueda ocurrirle y temor a perder el control. Por eso es común ver que están directamente relacionados o que se presenta ese diagnóstico mixto de ansiedad y depresión, porque ya se dieron cuenta, se acompañan muy bien ambos trastornos, ¿sí? Entonces, en conclusión, pues sí, se pueden dar ambos, es lo más común, es raro que se presente solamente la ansiedad o solamente la depresión, aunque también pasa, pero pues se pueden dar. Algunas estrategias, bueno, en cuanto a, lo que pasa es que no me quiero detener acá, para eso es más que tengan en cuenta que en cuanto a farmacología, pues hay ansiolíticos que se pueden administrar y en cuanto al tratamiento psicológico, pues funciona muy bien la terapia cognitivo-conductual, donde analizamos específicamente cuál es la dinámica que tiene la ansiedad con la persona, cuándo comienzan los síntomas, qué pasa exactamente, qué sigue después, qué consecuencia hay de eso, que
que la respuesta que tenemos ante el pensamiento, todo para poder desarrollar o fortalecer un estilo de afrontamiento y estos comportamientos que van a ayudar a enfrentar y disminuir la ansiedad y no a alimentarla o incrementarla. Y en el caso de la depresión, ya me devuelvo para los tips, el tratamiento farmacológico responde más a los antidepresivos, a la estimulación cerebral profunda, que esto, pues, en efecto, no es una práctica tan común, y el tratamiento también cognitivo-conductual, específicamente frente al análisis de la conducta deprimida, la psicoeducación a la familia y la reestructuración cognitiva, que ayuda en la modificación de los pensamientos distorsionados y de los esquemas disfuncionales para devolverle al paciente la seguridad, el fortalecimiento de los autoesquemas y comenzar a trabajar la sintomatología que pues biológicamente o bioquímicamente está presente en los trastornos de depresión, hacerlo a través de comportamiento y pensamiento. No es fácil trabajar terapia cognitivo-conductual cuando hay exacerbaciones o cuando hay una severidad alta en el cuadro clínico sin tratamiento farmacológico. Yo sé que a veces quisiéramos que no se recurriera a los medicamentos, pero realmente no es fácil y lo recomendable sí es que haya un manejo mixto para lograr pues que mientras la parte bioquímica esté regulada, podamos intervenir comportamiento y pensamiento. En tips, relajación sí funciona, pero no puede hacerse únicamente esperando que la respuesta desaparezca y ya. Sí hay que poner atención en los pensamientos de peligro, hay que entender cuál es el modo en que nuestro cerebro está respondiendo al peligro y dónde lo está identificando. Hacer estos ejercicios autoinstruccionales para ayudar a no huir, sino a seguir adelante. La ansiedad tiende a llevarnos a huir y la huida pues es perjudicial porque refuerza todo el comportamiento o el esquema de respuesta de cuando comenzamos a sentir los síntomas de la respuesta ansiosa, ¿sí? La introspección ayuda mucho y hacerlo con acompañamiento y con orientación, pues es más fácil que pedirle a una persona con un trastorno de ansiedad que no ha tenido terapia o no ha llevado ningún tipo de tratamiento, pues que haga introspección. Eso puede ser perjudicial, incluso generar más ansiedad por la hiperreflexividad. Así que esto es importante que se haga en un momento en el que ya se ha venido trabajando con ansiedad y la introspección cuenta con esa orientación profesional. En el caso de la depresión, tener rutinas y obligarse a cumplirlas ayuda mucho. Ordenar el entorno ayuda a ordenar el interior. Entonces, mantener un horario, mantener rutinas, ayuda a ir estructurando mejor la rutina y poder ser un poco más funcionales. La actividad física, porque como bien ya hemos visto en otros espacios, ayuda sin duda a generar esas endorfinas y ese estado químico que el cuerpo necesita para contrarrestar los neurotransmisores presentes en los estados depresivos. Y la introspección igualmente, siempre y cuando pues esté guiada por un profesional. ¿Listo? Para aplicar en el trabajo, pues miren, la promoción es importante para que nosotros comencemos a entregar esta información a los trabajadores que sepan reconocerse dentro de estos síntomas si es que existen y sepan cuáles son las líneas de atención a las que pueden recurrir. Siempre pensar de qué manera el ambiente de trabajo puede estar derivando estos síntomas, puede estar convirtiéndose en un estado paralizante o abrumador para la persona o de alta preocupación con dificultad de controlarla, para nosotros poder atender esas necesidades desde la fuente que puede estar generando esos riesgos. En cuanto a soporte, poder permitirle a las personas continuar con su tratamiento, hacer seguimientos, tener programas de retorno al trabajo donde las personas puedan encontrar su lugar y sus funciones alineadas a lo que están sintiendo, a lo que están viviendo. Esto es como si igual volvemos de una discapacidad, de una incapacidad, perdón, que implica una pérdida de capacidad, por ejemplo, de movilidad, pues seguramente vamos a tener un ajuste al puesto y a ciertas funciones. Así tal cual debe pasar cuando se trata de trastornos de salud mental.
Entrenamiento y empoderamiento de los líderes para que sepan cómo gestionar estas personas, que puedan hablar de los casos que han tenido, que podamos orientarlos en cuál es el mejor manejo. Y para eso hay que priorizar, pues hay ciertos elementos que hay que priorizar. Entre ellos está el compromiso de la alta dirección, que se debe demostrar además con el liderazgo, la comunicación, donde informemos en vez de evitar hablar del tema, las intervenciones para manejo del estrés, que igual siempre van a ayudar, porque en todos los cuadros de salud mental se presentan niveles de estrés, promover cultura en salud psicosocial, para reconocer también cuándo esto está afectando a la población y que puedan gestionarlo, las capacitaciones, la inversión en recursos para que las personas puedan tener más información, más acceso a las rutas de atención, beneficios relacionados con recuperar ese equilibrio de salud mental, disfrute de tiempo, ese es el principal beneficio que le pueden dar a sus trabajadores en este momento, la desconexión, asegurarse que cuentan también con derechos de atención y de no discriminación por estas patologías, para que las personas se sientan libres de consultar y de decir abiertamente que están atravesando por estas situaciones. En la medida en que también normalizamos la atención de salud mental, estamos también generando conciencia y cultura en salud mental. Para finalizar, entonces, recuerden que la vigilancia se debe gestionar desde los casos sospechosos y los casos ya confirmados, tanto para generar conciencia, y eso lo tenemos que hacer a partir de la promoción, como para mitigar ya el impacto que el trabajo puede tener sobre los casos que ya han sido confirmados. Entonces, el programa de retorno al trabajo, como lo mencionábamos, las estrategias para que los trabajadores logren por grupos o individuales gestionar esos factores de riesgo que mitiguen estos síntomas, programas selectivos específicamente a grupos de interés que necesitan aprender a trabajar con diferentes cuadros clínicos dentro de sus equipos de trabajo, como por ejemplo los líderes, el monitoreo, porque no podemos olvidarnos de estar en seguimiento con estas personas, seguimientos individuales, cómo han ido, cómo están, cómo se sienten, y sobre todo mediciones, aplicar escalas para poder identificar cuándo una persona puede ser un caso sospechoso y estar atentos, porque estamos todos expuestos todo el tiempo a esto. Y programas de intervención a todos los trabajadores para evitar, pues que además de informarles, evitar que desarrollen hábitos o comportamientos que puedan desencadenar en trastornos de salud mental, como la ansiedad y la depresión en el futuro. Con esto entonces les dejo ya pues esta bibliografía para que puedan profundizar. Recuerden que también hay 2 videos dentro de la presentación que será importante revisen. Y con ello, pues ya cerraríamos nuestro tema de hoy. Vamos a pasar al sondeo y responder acá. Con un ejemplo práctico, explicar la diferencia entre depresión y ansiedad. Con un ejemplo práctico. Listo, entonces, antes de pasar al sondeo, me voy a devolver 2 segundos. Entonces, un ejemplo práctico de acá. En el caso entonces del estado de ánimo, un ejemplo práctico es la persona que, vamos a hablar de ansiedad de origen laboral. Entonces, la persona que tiene angustia por el desenlace de año, que ha venido con una presión importante durante todo el último semestre, en que sabemos hay ciertas amenazas de contexto, hay ciertas condiciones que han ido desencadenando cambios de jefes, cambios de equipo, cambio de rol, que ha ido desencadenando esa angustia, ese estado de alerta, y que hoy en día pues hacen que la persona esté constantemente en estado de alerta, con un miedo, una preocupación anticipada a una consecuencia que posiblemente incluso no vaya a pasar, que pueda hacer perder su trabajo, pero que sea lo único con lo que la persona pueda estar pensando. La persona con depresión, en este caso, ya sería una persona que ha venido ya de una serie de consecuencias negativas en el trabajo, ha experimentado una pérdida de su autoconfianza y de su capacidad para responder a las situaciones, presenta melancolía por tiempos pasados que vivió en el trabajo, donde percibe que se sentía mejor o estaba mejor organizada, ya no presenta interés en esas actividades que antes le gustaban hacer en el trabajo, y va también despersonalizándose de la tarea, como que ya no se involucra tanto, ya
no siente tanto, tiene más ausentismo. La persona que tiene ansiedad laboral no necesariamente va a presentar más días de ausentismo. La depresión puede que se presenten más por la necesidad de aislamiento de la misma depresión, y vas a ver en una persona un poco más agitada, más activa, ¿verdad? O tranquila, pero activa mentalmente. En la otra vas a ver una persona con un movimiento más lento, con capacidad, con motivación disminuida y con anedonia de lo que antes le gustaba hacer en el trabajo. Ese puede ser un efecto de cómo se ve en un caso y en el otro. Ahora, como les digo, pueden estar muy relacionadas y pueden verse bastante similar. Lo único que hay que hacer ahí, pues, es un diagnóstico diferencial para encontrar realmente cuál es, o si se están presentando 2, 3 síntomas de una con comorbilidad con la otra. ¿Listo? Entonces, eso sería para responder a tu pregunta. Ahora sí, pasemos al sondeo y ya daríamos cierre a nuestro evento web de hoy. Muchas gracias, doctora. Así es. Vamos entonces con nuestra primera pregunta. En la ansiedad predomina el miedo, la angustia y el estado de alerta. Sin embargo, en la depresión prevalece la tristeza. A, falso, B, verdadero. Tendremos 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, falso, 6%, B, verdadero, 94%. Doctora Dayana, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Bien, esa pregunta es correcta. Es adecuada la respuesta. Bueno, muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Las personas con depresión suelen perder la capacidad para disfrutar. En la ansiedad, ¿no? A, falso, B, verdadero. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, falso, 34%, B, verdadero, 66%. Doctora Dayana, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Bien, también está bien, estamos teniendo respuestas correctas. Perfecto, muchas gracias. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. La depresión se caracteriza por la ausencia de iniciativa y de ganas por hacer las cosas. En la ansiedad sucede lo contrario. A, falso, B, verdadero. Tendremos 15 segundos para responder la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, falso, 22%, B, verdadero, 78%. Doctora Dayana, ¿cómo nos fue con esta tercera y última pregunta? Bueno, esta sí, la respuesta es falso, pero tienen razón en pensar que sea verdadera. Ahora, recuerden que en ambas puede estar afectada la iniciativa para hacer las cosas, bien sea en la ansiedad por la preocupación excesiva o por el bloqueo para tomar decisiones debido a la hiperreflexividad y al pensamiento acelerado, mientras que en la depresión es más por la falta de interés o de motivación para hacerla. Entonces se diferencia la raíz de, pero en ambas se puede presentar. ¿Listo? Entonces aquí sí la respuesta era falsa, pero entiendo pues por qué contestan verdadero. Sin embargo, llévense esa claridad. Bien, muchísimas gracias entonces a todos por participar. Nos vemos ya para nuestro siguiente tema y último tema. ¿Listo? Muchísimas gracias. Feliz día para todos. Doctora Dayana, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular.
Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. En esta oportunidad estamos invitando a la población tolimense a participar en nuestro Congreso Técnico en Promoción y Prevención Tolima Más Positiva 2023. Estaremos el próximo viernes 17 de noviembre de 8 de la mañana a 5 de la tarde en la Gobernación del Tolima con diferentes expertos que van a tratar diferentes temas relacionados al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y el día sábado 18 de noviembre con Familias Seguras. Este es un evento en el cual puede participar todo el núcleo familiar. Pueden inscribirse a través del código QR que les aparece en pantalla o copiando el enlace que acabamos de publicar en el chat. Este lo deben copiar y abrir en el navegador para que puedan acceder a la inscripción. Les recuerdo que esta invitación es gratuita y válida para afiliados y no afiliados a Positiva. Pero los cupos son limitados, así que los invitamos a inscribirse ahora mismo. A continuación les dejaremos un video de lo que vivimos en nuestro Congreso Tolima 2022. Por último, les agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que aparecerá al final de esta acción educativa. Que tengan un excelente día. Hoy quiero iniciar agradeciéndoles a todos ustedes, señores empresarios, gerentes, que han acudido a este llamado que hemos realizado desde Positiva, compañía de seguros. Más allá de ser un evento técnico-académico donde definitivamente vamos a compartir experiencias, estamos acá con un firme propósito: salvar vidas. Y esas vidas las salvamos entre todos. Realmente estamos muy comprometidos con el propósito de llegar a cada una de las empresas afiliadas. Definitivamente este congreso ha sido un gran aporte para nuestra empresa y en sí para todas las empresas de la región del Tolima. Yo me desempeño en la parte operativa y comercial, entonces me ha servido muchísimo como para entender el lenguaje técnico con el profesional de seguridad y salud en el trabajo en toda la parte laboral. Hoy también tenemos nuestras actividades de educación inmersiva, donde ustedes también van a poder disfrutar de ellas, porque nosotros desde Positiva permanecemos en permanente innovación. Esa innovación que ustedes están teniendo en cada una de las empresas como los líderes inspiradores que son y que van a llevar a sus trabajadores para lograr la cultura de la seguridad que todos necesitamos. Es una iniciativa relevante para todos los empresarios porque nos dan ese espacio propicio para poder intercambiar experiencias, ampliar nuestros conocimientos con las últimas tendencias acorde pues al marco legal. Yo recomiendo estas actividades que no solamente son enfocadas a nuestro profesional o nuestro tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo, sino también a los administradores o directivos de las áreas de recurso humano, de la parte operativa, que están a cargo de personal, porque indiscutiblemente son los responsables del bienestar de los trabajadores y nos sirve como conocer todo este lenguaje y poder entender la normativa colombiana y cumplir con todo en regla. Por supuesto, ha tenido bastante acogida y la idea es de fomentar cada día más este tipo de espacios y escenarios y sobre todo hoy en alianza con la Universidad del Tolima, donde tenemos que estar unidos todos para velar por los trabajadores, sobre todo la academia, el sector estatal, el sector público, hablando de estos temas de interés de todos. Y por supuesto ver muchos trabajadores dependientes, independientes, muy motivados con este tipo de escenarios y este tipo de eventos. Para el Ministerio de Trabajo estos espacios son importantes para establecer un compromiso conjunto entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores de velar por la salud en el trabajo. La sucursal Tolima ha logrado un aumento tanto en número de empresas afiliadas como en número de trabajadores. Y sumado a esto, hemos disminuido los indicadores de accidentalidad significativamente, gracias a todas las acciones educativas que hemos logrado transmitir a nuestras empresas desde Positiva Educa. Seguimos en este evento con el propósito de lograr que todos nuestros profesionales y de que todas las personas que se encuentren acá se inspiren hacia esa cultura de la seguridad que todos necesitamos. ¡Positiva! ¡Positiva!